Listo. Listo. Buenos días, jóvenes. Vamos a iniciar con el tema de hoy día y vamos a hablar un poco de historia de lo que es la microbiología. Déjenme avanzar. Listo. Ok. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que la microbiología es una rama de la biología encargada del estudio de los microorganismos, o sea, de los seres vivos más pequeños que existen en el planeta, ¿no? Y que no pueden ser observados a lo que es simple vista. La palabra microbiología justamente viene del griego micro, que quiere decir pequeño, bios, que quiere decir vida, y logía, que es el tratado o estudio o una ciencia, ¿no? Entonces sería el estudio de lo que son la vida más pequeña, de lo que es la vida más pequeña. Voy a cesar sus micrófonos, ya no quiero lo de la otra vez. Ya estoy escuchando reír a alguien. Listo. Ok. Entonces, lo que podemos decir es, ay, no quiero cambiar, ya. Entonces, hablar de microbiología es hablar de algo muy amplio, ¿no? Entonces, existe prácticamente microbiología en todo, ¿no? Se habla de lo que es la microbiología marina, microbiología animal, microbiología de los seres o del ser humano, microbiología de la cavidad oral, microbiología de la agricultura, de la industria, incluso se habla de microbiología espacial. Pero absolutamente todas las microbiologías que tienen que estudiar. Primero, lo que nosotros llevamos en odontología, microbiología general, ¿no? Microbiología general. ¿Qué va a estudiar lo que es la microbiología general? Más o menos, ¿qué vamos a ver nosotros este año? Primero, cómo está conformado, cuál es su estructura, qué funciones cumplen las diferentes partes que tiene lo que son las bacterias o las células procariotas, si prefieren. Incluso vamos a estudiar fisiología, cómo están compuestos genéticamente, ¿no? Aparte que vamos a ver muchos de los microorganismos que se encuentran en lo que es cavidad oral. Y de eso se encarga de estudiar lo que es la microbiología general. Tenemos la microbiología sistemática. Eh, Cuando se habla de microbiología, se habla de muchas especies, ¿no? Incluso hablando de lo que es el coronavirus, se dice que es una nueva especie, o sea, que es una mutación, ¿no? Entonces, la microbiología sistemática se encarga de estudiar a los microorganismos, pero de modo más profundo, ¿ya? Encerrándolos en ciertos grupos. Estos grupos se denominan taxones. Así nosotros, por ejemplo, en la asignatura, este año vamos a ver cómo, digamos, cocos gram negativos anaerobios estrictos. También van a estar los cocos gram positivos anaerobios estrictos. Cocos gram negativos anaerobios facultativos. Así. Entonces se los va agrupando en diferentes grupos que se denominan taxones y de eso se va a encargar de estudiar lo que es la microbiología sistemática. Trata de agruparlos, ¿no? Dentro de lo que es la microbiología no podemos dejar de lado y de la cual forma parte de lo que es la microbiología oral. Tenemos lo que es la microbiología médica. La microbiología médica estudia los microorganismos, pero como generadores de enfermedad, ¿no? Y dentro de la microbiología médica se va a encontrar lo que es la microbiología oral, que estudia justamente estos microorganismos, pero viéndolo como qué patologías pueden producir dentro de lo que es la cavidad oral. Cuando hablamos de la microbiología clínica amparado en lo que es la microbiología médica, trata de dar un diagnóstico. ¿Para qué? Para tratar de dar una solución, una terapéutica, un tratamiento, ¿no? Ver cómo podemos combatir a estos microorganismos. Dentro de esta gran mundo que es la microbiología, no se puede dejar de lado lo que es la inmunología. Si bien nosotros no lo vemos como una asignatura independiente, se menciona mucho lo que es inmunología dentro de lo que es microbiología. ¿No? Hablar de inmunología en el ser humano, o sea, en nosotros, es hablar de cómo nuestro sistema inmunológico se va a defender ante la agresión de estos microorganismos. ¿Cómo va a reaccionar? Si hablamos de historia, desde que el ser humano
en aquellos que creemos, digamos, en lo que es la teoría evolucionista, desde que el ser humano ha pisado el planeta, existe una simbiosis entre lo que son los microorganismos y el mismo ser humano, ¿no? Y que esta fusión ya ha comenzado a originar lo que son las enfermedades. Existen indicios de que los microorganismos siempre han estado en el planeta, ¿no? Incluso en los estudios que se han realizado en diferentes, en los fósiles, en lo que son los dinosaurios, han encontrado alteraciones que corresponderían a poliomielitis. La misma Biblia, ¿no? La misma Biblia menciona muchas de que ya existía estas enfermedades. Si bien no sabían qué es lo que lo producía, ellos ya sospechaban que había algo que se transmitía de una persona a otra. Es por eso, y la misma Biblia lo menciona, ¿no? Que en ciertas enfermedades estos enfermos eran prácticamente expulsados de estas aldeas, expulsados de estos pueblos. ¿A dónde? A los cerros, a las cuevas. La cosa es que tenían que dejar el pueblo. Y ellos encontraban en eso un modo de prevenir, ¿no? Que más gente padezca cierta enfermedad. Incluso algunos mencionan en lo que es la historia, en lo que es la Biblia, hablando de lo que es Moisés, se habla, ¿no ve? Que los primogénitos, todos los primogénitos murieron. Se cree que era algún tipo de virus que existió en esa época. Asimismo, en Egipto se han hallado, ¿no? Pruebas de que sí Han llegado las llamadas de que ya video, existían WhatsApp. estos microorganismos. Perdón, miren, les pongo a silenciar a todos, no es que yo quiero, pero automáticamente parece que vuelven a prenderlo, no sé. Ya, he vuelto a silenciarlos, ¿ya? Entonces, existen pruebas de la existencia incluso de lo que son estos microorganismos, en este caso, por ejemplo, hablando de lo que son los virus se han encontrado pruebas donde en las momias de Egipto, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, una imagen que nos habla del faraón Siptah, que ha muerto a los 20 años, pero en su momia se han encontrado evidencias de que este faraón ha padecido lo que era poliomielitis, ¿no? En ciertos jeroglíficos, igual aquí nos habla de Menfis, el sacerdote Ruma, que presentaba polio según los jeroglíficos. Aquí tenemos otro, el faraón Ramsés V, que su momia ha sido encontrada con signos de que ha padecido viruela. Así como ya se han encontrado hallazgos de que sí existían estos microorganismos que siempre han estado presentes, así también el ser humano siempre ha visto el modo de tratar de combatir estas enfermedades. Uno de los métodos más antiguos se conocía como variolización. Por favor, los micrófonos. Por favor. Si alguien no desea estar en la teórica, chicos, no es obligatorio. Igual yo voy a subir el video. ¿Listo? Puede retirarse si lo desea, no hay problema. Ya, lo que es la variolización. ¿Ya? ¿En qué consistía la variolización? Lo más cercano que se parece a la viruela en la actualidad, porque la viruela fue erradicada prácticamente perdón, jóvenes, en 1979 fue erradicada lo que es la viruela, ¿no? Pero lo que más similar existe en la actualidad es lo que es la varicela. No sé si alguno de ustedes les ha dado, pero cuando hablábamos de varicela, perdón, me están chateando porque son así, me distraen. Doctora, va a disculpar, la pantalla no aparece, doctora, se ha congelado. Sí, doctora, va a disculpar. Pero aquí me aparece normal. A ver, vuelvan a ver. ¿Nada? Se ha colgado, doctora, no aparece. Doctora, está en negro la pantalla. Sí, mejor. No aparece nada. Se ve normal la pantalla, doctora. Entonces no es mi señal, es la señal de ustedes, jóvenes. No, doctorita, lo que pasa es que donde dice premio Nobel, eso se ve normal, pero la que usted cambia a la siguiente diapositiva, a nosotros ya no nos muestra. A ver, jóvenes, he vuelto a cambiar. Doctora, se ve la pantalla negra, no se ve nada. Sí, doctora. No cambió nada, doctora. No cambió nada. Voy a doctora. detener la grabación, ¿ya? Ya, yo no sé editar, va a salir tal y cual el video, ya. ¿Está grabando, mamá? ¿Sí? Ya, me estoy ir a otro cuarto. Ya, jóvenes, continuaremos donde nos hemos quedado.
estábamos en las pruebas de los egipcios, estábamos en lo que les decía, ¿no? Si bien ya veían, ¿no? Que existía lo que es un que se llama una relación entre lo que eran los no microorganismos, ¿no? Pero ellos ya suponían que existía algo que se pasaba de una persona a otra para que genere las diferentes enfermedades. Pero en ese caso también ya el ser humano trataba de encontrar una solución, algo que evite que se produzcan estas patologías, ¿no? Uno de los más conocidos, y esto ya hablando de lo que es inmunidad, era una técnica que se conocía como variolización, ¿ya? La viruela fue una de las enfermedades que prácticamente así, bueno, ni tanto, peor creo que el coronavirus, arrasó con muchas poblaciones, con mucha gente, ¿no? Y una de las técnicas que ellos encontraron para evitar padecer a ese nivel drástico lo que era esta patología era lo que es variolización. ¿En qué consistía? Creo que en lo que me quedé era que la viruela se erradicó ya en 1979 y la patología más próxima o similar a la viruela es la varicela. Si alguien le dio, son como pequeñas vesículas con líquido, ¿verdad? Y cuando estas ya revientan se convierten en costritas y esas costritas caen. Era algo similar lo que es la viruela. ¿Qué hacían? Recogían estas costras, las hacían secar y las pulverizaban, las molían. ¿Qué hacían con las personas? Esta técnica se cree que se le atribuye, ¿no? A lo que son los chinos, las geishas, las mujeres más hermosas supuestamente del planeta, eran a las que se las realizaba para que no pierdan su belleza. ¿Qué hacían? Este polvillo de las costritas de la viruela se las hacía inhalar a estas geishas, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Muchas veces sí se producía la enfermedad, pero se producía de modo leve. Mucho dependía, bueno, esas veces no se hablaba del sistema inmunológico, pero mucho dependía del sistema inmunológico, ¿no? Pero la mayoría atravesaba una pequeña fiebre, una pequeña pustulita por aquí y por allá, y punto, y se pasó. Entonces ellos descubrieron que ese era el modo más o menos de evitar de padecer esta enfermedad que podía incluso causar lo que es la muerte, ¿no? Ya se hablaba de variolización. Una técnica similar aquí en el Cusco se realiza. Existen muy pocas fotos, ¿no? De lo que es la viruela, pero esta era la viruela mucho más, la varicela es como si fuera su hijito menor, ¿no? No es tan severa. Esta es la viruela. Una de las decisiones que pasa también en lo que es la varicela, que si tú te sacas la costa porque escuece, produce prurito, entonces es que deja una huella, una cicatriz, ¿no? En este caso todavía es leve en esta figura. Siguiendo con lo que es historia, ¿no? Nos dicen que Galeno ya hablaba de lo que es un contagio vivo. Creían que existía algo vivo que se transmitía de una persona a otra, ¿ya? Lucrecio hablaba de lo que eran las semillas de la enfermedad, ¿no? Creían que era algo que alguien eliminaba como un tipo de semilla, que cuando esto algo ingresaba a tu cuerpo, crecía, y cuando crecía era cuando tú te enfermabas. Hubo un periodo de oscurantismo prácticamente en todas las ciencias, ¿no? Donde tú no podías decir, creo que es esto, creo que es el otro, porque todo se atribuía a brujería, algo del diablo, ¿no? Y tú podías prácticamente morir eh, quemado, ahorcado, ¿no? Directamente te mataban, ¿no? Si tú ibas contra esas ideas que se manejaban en ese tiempo. Jerónimo Fracastorius en 1546 ya manejaba ciertos postulados que decía for contactum, for fomites y for distance. Estos términos hasta nuestra fecha se siguen manejando. ¿Qué quería decir? Que la enfermedad podía transmitirse por contacto, cuando tú tenías relación con la persona enferma, por fomites, que quiere decir que digamos que mediante ciertos materiales, ¿no? Que aquí podía encontrarse lo que es la enfermedad y podía transmitirse. Por distance, por distancia, que se creía que el enfermo emitía algo que podía ir por el aire y
a cierta distancia, tú podías adquirir lo que es esa enfermedad. Zacarías Hansen, algunos mencionan a otros, ¿no? Pero Zacarías Hansen se cree que es el descubridor de lo que es el microscopio compuesto. Zacarías Hansen era hijo de una persona que hacía esto, ¿no? Los lentes antes eran de vidrio, ¿no? Era alguien que pulía los lentes. Entonces los lentes que no le servían, Zacarías Hansen los utilizaba para jugar. Se dice que fue un descubrimiento accidental, como casi todo, ¿no? Y él acomodaba 2 tipos de lentes, 3 tipos de lentes, y consiguió aumentar hasta 6, 8 veces el tamaño de lo que él observaba, ¿no? Claro que Zacarías Hansen también apareció en la cárcel 2 veces, porque ¿para qué lo utilizaba él? Para ver detalles de las monedas y poder falsificarlas. A su muerte, es decir, se le atribuyó que él podía ser el descubridor del microscopio compuesto. Los vecinos fueron los que reclamaron. Galileo Galilei, el creador de lo que es el microscopio simple, los famosos catalejos, ¿no? Ahora, en lo que respecta a América, también aquí existe evidencias de que vinieron, ¿no? O trajeron de otro mundo lo que son los microorganismos, ¿no? Se habla acá, lo puse, miren, Hernán Cortés trajo la viruela a América. 3.500.000 aztecas murieron, ¿ya? Esto en 1520 ya se hablaba de una epidemia general. Claro, no creían que había, ¿no? Lo que sea África, esas cosas de ciencia, estaba descubriendo lo que es América, ¿no? Entonces, yo lo puse esto porque me llama mucho la atención la cifra, ¿no? Son 3.500.000 aztecas. Imagínense, para esa época, Tenochtitlán tenía 10 millones de habitantes, o sea, lo que hoy día es Bolivia, prácticamente. No, mucho se menciona que los aztecas no deberían atribuirse lo que es la conquista de América, porque no lo hicieron mediante armas. Imagínense la cantidad de gente que podíamos combatirlos, por lo menos en México, ¿no? Más que nada se atribuye la conquista de América a estas enfermedades. En primer lugar, lo que es la viruela, en segundo estaba lo que es el sarampión, y después vino incluso lo que eran ciertos tipos de gripe, ¿no? Que prácticamente diezmaron con la población que existía en nuestro continente. Nuestro lado, Tahuantinsuyo, América del Sur, tampoco se salvó, ¿no? Huayna Capac, justamente el Inca, murió por lo que es la viruela. Si bien el Tahuantinsuyo, cuando los españoles llegaron, contaba con 14 millones de habitantes, 1,5 millones fallecieron por lo que es la viruela, ¿no? Y entonces, de ese modo era mucho más fácil conquistar. Estamos hablando de muertos, porque aparte están los que padecieron y no murieron. Aquí está el gran padre de la microbiología, Anton van Leeuwenhoek. Leeuwenhoek también, bueno, así se lo pronuncia, dicen, ¿no? Él es considerado el padre de lo que es la microbiología. ¿Por qué? Anton van Leeuwenhoek hizo estudios en lo que son el agua, hizo estudios en la saliva del humano, también observó lo que son los eritrocitos, ¿no? Él mismo fabricaba lo que son sus microscopios, microscopios. Él mismo pulía sus lentes y se indica, ¿no? Según la historia, que él consiguió aumentar el tamaño de lo que observaba hasta 300 veces. No olvidemos que prácticamente todos los estudios se realizan en base a otros estudios. Muchos mencionan que fueron otros en realidad los que comenzaron a observar esto, a lo que él denominó animalículos, que eran los microorganismos, ¿no? Solo que, ¿qué hizo él? Él lo documentó, lo escribió y mandó todo lo que él observaba, incluso estos son sus dibujos originales, a lo que es la Real Academia en Londres, ¿no? Entonces ya existía algo escrito, algo tangible. Y hasta el día de hoy se sabe, ¿no? Que son cocos, que son espiroquetas y que son bacilos. Francesco Redi. Mucho en esa época se hablaba de lo que es la teoría de la generación espontánea, o sea que había seres vivos que venían de la nada, ¿no? Francesco Redi en sus primeros estudios ya comenzó a destruir lo que es esta teoría, ¿no? El que hacía, colocaba pedazos de carne en frascos abiertos y colocaba también pedazos de carne en frascos cerrados, que descubrió que las larvas se producían en los frascos abiertos, ¿no? Y su teoría fue que eran las moscas,
o eran directamente los huevos de moscas, o que las moscas llevaban algo en sus patas y por eso se producía lo que es la generación de las larvas. ¿No? Reddy en 1668 demostró que los insectos no nacen por generación espontánea. Hasta alambre. ¿Dónde se piden propiedad para alambres? Hasta alambres. No puedo. Pueden callar sus micrófonos, compañeros, Exacto. por Selecciono favor. cesar micrófonos, pero aún sigue. Ya, traté de nuevo. Ya. Bueno, siguiéramos con Lázaro Spallanzani. Spallanzani más o menos hizo el mismo estudio que Reddy, solo que él lo hizo en los caldos, en los líquidos. ¿Qué demostró él? Que si tú hacías hervir ciertos caldos y lo mantenías tapado, en ese caso no se generaba lo que es la producción de microorganismos, ¿no? En ese caso tardaba lo que es la fermentación. Si tú hacías hervir, lo tapabas, no se producía. En cambio, si tú hacías hervir, pero aún así dejabas destapado, sí se producía lo que es esta fermentación o malogración de lo que eran estos caldos, ¿no? Entonces ya se manejaba que existía algo en el aire que podía llegar a ingresar y producir lo que es esta fermentación. Jenner, para mí un grande, ¿no? Descubre lo que es la vacuna antivariólica, aunque ustedes van a leer en muchos libros que dicen que el primer descubridor de la vacuna fue Pasteur, ¿ya? Pero, ¿por qué? Porque Jenner no utilizó un método científico, se fue directo a un experimento en un niño, ¿ya? ¿Quién era Jenner? Jenner vivía en el campo, lo que dice la historia, en un campo lechero, ¿no? Y lo que él notaba era que las señoritas que ordeñaban lo que es la vaca, cuando se les daba viruela, se les aparecía simplemente algunas pústulas, ¿no? Algunas vesículas de líquido. Existía, bueno, no sé si se ha dedicado, pero existía una viruela que justamente se producía en el ganado, que eran las vacas. Entonces él, ¿qué concluyó? ¿Qué dijo? Que parecía que esa viruela era mucho más débil y generaba cierta protección en el ser humano. ¿Cómo hizo su estudio? Directamente agarró al hijo del jardinero, indican, inoculó viruela de lo que es la vaca. Esperó unos días y posteriormente inoculó la que era la viruela humana, que era mucho más letal. El niño no enfermó. El niño tuvo una leve fiebre, todo, pero no enfermó, ¿no? Y ese es su estudio de lo que es la vacuna para lo que es la viruela. ¿Por qué se llama vacuna? Porque viene de vaca, vacuna. Y ahí viene el nombre de lo que es la vacuna. Un grande, Louis Pasteur. Louis Pasteur, químico, biólogo francés, posteriormente se abrió su campo en lo que era, o encontró lo que era el apasionamiento para lo que es la microbiología, ¿no? Si aquí hay algún estudiante que no era bueno en el colegio, todavía hay esperanzas, porque la historia menciona que Louis Pasteur era considerado un estudiante mediocre cuando hacía sus estudios básicos, ¿no? Que posteriormente, es decir, él se encaminó a ser un gran estudioso, ¿no? Entonces tenemos químico y biólogo francés que fundó la ciencia de la microbiología. Louis Pasteur es considerado el padre de la microbiología moderna. Ya chicos, Anton van Leeuwenhoek es el padre de la microbiología, pero de la microbiología moderna es Louis Pasteur. Ya comenzó investigando los procesos de fermentación del vino y la cerveza y descubrió la existencia de las bacterias que interferían en el proceso, ¿no? Así que el hecho de que siga existiendo vino en cerveza, creo que tenemos que darle las gracias a Louis Pasteur. Porque, ¿qué es lo que pasaba? Ellos, la industria de lo que hacían los vinos, lo contrataron a él para ver por qué el vino se estaba convirtiendo en vinagre, ¿ya? Y lo que él descubrió que era debido a la presencia de ciertos microorganismos que producían el ácido láctico y que esto producía la fermentación y que el vino se convierta en vinagre. Pero también que descubrió que sometiendo estos líquidos a cierta temperatura era capaz de eliminar estas bacterias fermentadoras, pero sin que se evapore el alcohol, ¿no? Y eso es lo que se maneja hasta ahora, lo que conocemos como pasteurización, que también se realiza en lo que es la industria
láctea. ¿Qué más tenemos? Luis Pasteur también descubrió lo que es la vacuna para el cólera aviar, pero esto más que nada será lo que son los gallináceos, ¿no? Uno de los grandes descubrimientos de Luis Pasteur fue el descubrimiento de la vacuna para la rabia. Para la rabia. ¿Ya? No olvidemos que estamos en 1880, 1885. ¿Ya? Y en esa época no se había descubierto aún el microscopio electrónico. Luis Pasteur, ¿cuál era su deducción? Luis Pasteur decía, si esta enfermedad ataca el sistema nervioso, es lógico que tenga que estar en el sistema nervioso central, ¿no? En lo que es la columna vertebral. Entonces, ¿qué él hacía? Él inoculaba, ¿no? Inoculaba rabia a los conejillos. Una vez que ellos adquirían la enfermedad, los mataba y hacía disecar lo que es la columna, ¿no? Y ahí hacía sus experimentos. Lo que indica la historia es que llegó a Luis Pasteur un niño que tenía 9 mordidas de rabia. La mamá le indicaba que ella sabía que él estaba haciendo ciertos estudios sobre eso y que por favor haga algo, ¿no? ¿Qué hizo Luis Pasteur? Mediante ciertas inoculaciones, agarró el conejo más viejo que tenía disecada la columna, no vivo, ¿no? Inoculó en el niño. Al otro día, el que tenía 11 días de disecación, el que tenía 10 días, 9 días, 8 días, 5 días, hasta llegar al más fresco, ¿verdad? ¿Qué fue la sorpresa? El niño no murió, porque él estaba destinado a morir. En esa época te daba rabia, tú te morías, así de simple. ¿Listo? Entonces ahí fue el primer descubrimiento de lo que es la vacuna para la rabia. Él hizo muchos estudios, ¿no? Hizo también estudios del carbunco, descubrió la vacuna para el carbunco en lo que eran los animales. Algunos dicen 2 grupos, algunos dicen 3 grupos, ¿no? Lo que dicen, agarró 3 grupos de 25 ovejas cada uno. A uno inoculó, más o menos como el de la rabia, en un animal ya que había muerto hace tiempo, ¿no? Inoculó eso y posteriormente, es decir, inoculó lo que era la enfermedad viva, ¿no? De una oveja que estaba padeciendo la enfermedad, lo inoculó. A otro grupo solo inoculó la enfermedad y a otro no inoculó nada. Lo que dicen, al primer grupo, al que inoculó lo que era supuestamente de un virus atenuado, ¿no? De un animal que ya había fallecido, sobrevivieron. Pero ¿cuál fue la observación? ¿Por qué le hicieron problema a Pasteur? Porque resulta que una oveja de ese grupo sobrevivió. Y por eso decían que su estudio no era verdadero, que no era real, que no podían validar. ¿No? Entonces, un grande Luis Pasteur. Ignaz Semmelweis. Ay, perdón, me pasó. Ignaz Semmelweis. ¿Cuál es la historia de Ignaz Semmelweis? Ignaz Semmelweis era un médico que trabajaba en un lugar donde daban a luz, ¿ya? En un hospital donde daban a luz. Dicen que toda la población no quería ir a ese hospital porque decían que era una muerte segura. Incluso las mujeres decían que preferían dar a luz en la calle antes de llegar. Ellas fingían que iban al centro de salud porque les daban un reto, les daban cierto dinero por hacerse atender en ese hospital. Y para no perder eso, ellas decían que en el camino ya no han podido aguantar y preferían dar a luz en la calle, ¿no? ¿Por qué? Porque la mayoría moría. Decían que era una sentencia de muerte entrar a ese hospital. Ignaz Semmelweis le llamaba la atención por qué se producían estas muertes, lo que en nuestra cultura se conoce como sobreparto, ¿no? Entonces, ¿por qué se producían estas muertes? ¿Qué observó él? Este hospital, este centro donde daban a luz las señoras, también era un centro que servía para las prácticas de los estudiantes de medicina. ¿Quiénes atendían los partos? Los estudiantes de medicina, que a su vez tenían que realizar sus disecciones en los cadáveres. Entonces, ¿qué observó? Que el estudiante de medicina estaba haciendo su disección en los cadáveres y resulta que llegaba una parturienta y lo llamaba. Y él iba a atender el parto. Y de ese modo se transmitía lo que es la infección, ¿no? Él indicó que nadie podía atender a un paciente si no se lavaba la mano, ¿no? Si no se lavaba la mano hasta que se pierde el olor a cadáver. ¿Qué fue?
Los superiores de Ignaz Semmelweis lo botaron del hospital, lo destituyeron, lo degradaron. Decían que le estaba hablando incoherencias, ¿no? Ignaz Semmelweis, según la historia, bueno, algunos indican que murió en un centro psiquiátrico, pero otros indican que para él demostrar que esto era real, agarró un espéculo con el cual se diseccionaba lo que es los cadáveres y él mismo se hizo una herida. A las 2 semanas, él murió de una sepsis general y esto lo hizo para demostrar su teoría. Joseph Lister, considerado el padre de la cirugía aséptica, ¿no? Él siguió los pasos de Ignaz Semmelweis, siguió pidiendo que debería lavarse lo que es la mano para tratar a cualquier paciente. Pero ¿qué más indicaba él? Que también el ambiente donde se iba a realizar lo que eran las cirugías debería ser limpiado, ¿no? Lo hacían con fenol, hacían evaporizaciones de fenol, o sea, hacían hervir lo que es el formol, también hacían hervir lo que es el fenol, ¿no? Y incluso hacía que todo el instrumental debería ser lavado con estos desinfectantes, ¿no? Pero lo malo era que era muy visitativo, ¿no? Incluso en mi época, el quirófano a veces era desinfectado con lo que eran las vaporizaciones de formol, o sea, prácticamente el cirujano muchas veces entraba a llorar, ¿no? A llorar junto con todos los colaboradores para realizar lo que son las técnicas. Pero bueno, con el paso de los tiempos, esto se fue mejorando, pero en esa época eso es lo que se utilizaba. John Snow, en 1854, este es considerado el padre de la epidemiología. Se dice que hubo una epidemia de cólera en Londres. John Snow veía por qué había solo ciertos lugares donde se estaba produciendo esta enfermedad. ¿Y qué es lo que detectó? Agarrando lo que es la planimetría de Londres, detectó los pozos de agua que tenían en común la presencia de un pozo de agua. Lo que él hizo clausurar los pozos. Y de ese modo detuvo que el cólera avance, ¿no? Porque sabemos que el vibrión es mediante el agua, ¿no? Que vive ahí. Sobre bacilo de Koch, ¿no? Entonces, es el descubridor de lo que es el bacilo de la tuberculosis, hablando de lo que es microbiología, ¿no? Ese es su descubrimiento más importante, junto con los postulados de Koch. ¿Ya? Estos son los postulados que te indican por qué una enfermedad es transmisible de una persona a otra. Como les digo, todos los estudios han sido basados en base de otros estudios, ¿no? Pero algunos lo han documentado bien y han sido capaces de demostrarlo, y este es uno de ellos, ¿no? ¿Qué nos dice los postulados de Koch? Nos dice que la gente debe estar presente en cada caso de la enfermedad. Digamos que todos nosotros tenemos, Dios no quiera, tuberculosis. El agente debe ser aislado del huésped y crecer in vitro. ¿Qué nos está diciendo? Que a nosotros nos toman una muestra, bueno, en este caso es puto, ¿no ve? A toditos nos toman, y en toditos tiene que salir el bacilo de Koch, pero este tiene que ser capaz de ser o de multiplicarse, o fisión binaria, como quieran llamarlo, en una caja Petri, en un laboratorio. Digamos que yo he hecho multiplicar, he hecho mi siembra, todo, se inoculado a la otra caja Petri, unas 10 o 20 veces, pero el microorganismo tiene que ser capaz de multiplicarse. Yo agarro la última caja Petri y lo inoculo a una persona. Esta persona tiene que presentar la enfermedad. Los mismos signos, síntomas que yo tenía, yo que sé, hemoptisis, tos, dolor de pecho, todo lo de la tuberculosis, lo mismo que yo tenía, tiene que replicarse en esa persona. Viene el laboratorio, toma la muestra, in vitro, tiene que presentarse el mismo microorganismo. Christian Gram, en 1853 a 1938. ¿Qué hizo Christian Gram? Gram, la tinción de Gram, hasta el día de hoy se maneja, hasta el día de hoy se utiliza, ¿no? Bacteriólogo danés, y él fue el descubridor de estas tinciones, o él fue el que las mejoró, por decir de algún modo, ¿no? Porque como les digo, todo se basa en el estudio de otro. Él mejoró,
perfeccionó lo que es la tinción gram y lo que hasta el día de hoy se maneja como gram positivos y lo que son los gram negativos, ¿no? Que van a captar la coloración dependiendo de la constitución de lo que es la pared bacteriana, que eso lo vamos a ver en otro tema, ¿no? Ehrlich, bacteriólogo alemán y premio Nobel de Medicina en 1908, ¿no? Descubrió lo que es el tratamiento para lo que es la sífilis, ¿no? Otros lo llamaban Ehrlich 914. ¿Por qué se llamaba 914? Porque de 100 a la prueba 914, él hizo este descubrimiento. Tuvo que hacer 914 pruebas, 914 estudios. Él también fue el que perfeccionó lo que es la tinción del bacilo de Koch para lo que es la tuberculosis. Alexander Fleming. En 1928, Alexander Fleming descubrió lo que es la penicilina, pero no fue un descubrimiento que él estaba en ese momento elaborando, ¿no? La historia que indica que Alexander Fleming tenía que irse de vacaciones y se fue, pero por lo visto no era muy ordenado, ¿no? A su retorno de sus vacaciones, él tenía muchas cajas Petris para lavar. ¿Qué se dio cuenta? Que las cajas Petris que se encontraban cerca a un hongo, el Notalium nutatum, Penicillium nutatum, perdón, no habían multiplicado, mejor se habían inhibido los que se encontraban cerca a este hongo. Entonces, recién él realizó sus estudios y descubrió que este hongo era capaz de inhibir lo que es la fisión binaria, o sea, la multiplicación de ciertos microorganismos. Si bien Alexander Fleming fue el descubridor de lo que es la penicilina, fueron otros, ¿no? Boris Chaim y Howard Floyer, quienes en realidad realizaron ya el estudio de lo que él había descubierto. Ellos fueron los que ya trataron de eliminar esto es nocivo, esto es tóxico y tratar de solo mantener lo que realmente era bueno para nuestro organismo. Ya, volveremos un cacho acá, ¿no? Hay algo que indica la historia y por si acaso no lo van a hacer. Cuando se descubrió lo que era la penicilina todavía no había un carácter industrial, ¿no? Ahí viendo lo que es la Primera Guerra Mundial. Entonces, ¿qué hacían? Reciclaban lo que es la penicilina. Si tú eras herido en la guerra, supuestamente a modo de agradecerte, de festejar todo el sacrificio que has hecho por la Primera Guerra Mundial, te daban cerveza. Te daban la penicilina y te daban cerveza. No sé, muchos yo creo que ya hemos tomado lo que son estos antibióticos, entonces han de sentir el olor a la orina, ¿no? Es muy fuerte. ¿Qué hacían ellos? La cristalizaban, la evaporaban y volvían a recuperar la penicilina para poder dar a otro herido o incluso al mismo herido, ¿no? Porque no había en cantidades industriales. No se hace eso, pero no se toma. Ya. En 1938 se observaron por primera vez lo que son los virus. No olvidemos que más o menos por el año 1930 se elaboró, ¿no? Se creó lo que es el microscopio electrónico. Y eso era lo grande de Pasteur. Él descubrió la vacuna para lo que es el virus de la rabia, pero nunca lo vio. Jamás lo vio. No existía el microscopio electrónico, pero él ya había conseguido confinarlo, ¿no? Eso es lo grande de Pasteur. Ya, entonces en 1938 ya se observó por primera vez los virus gracias a lo que es la creación del microscopio electrónico. En 1960-70, bueno, es lógico, ¿no? Gracias al descubrimiento de lo que es el microscopio electrónico, que se pudieron detectar varios virus. Descubrimiento de los priones, que se considera que son simples proteínas, ¿no? Pero que son capaces de producir ciertas patologías. La más conocida, la enfermedad de lo que son las vacas locas, estaba en mi época muy de moda. Carl Woertz, otro grande. Carl Woertz, si bien antes se hablaba solo de 2 dominios, gracias a Carl Woertz se descubrió otro dominio, otro mundo. Él hizo sus estudios en lo que son las células procariotas, ¿no? En células bacterianas. ¿Y qué es lo que descubrió? Que a nivel del ARN mensajero había diferencias abismales entre lo que las arqueas, esa vez conformaban parte de este dominio, y que no podían pertenecer a la misma especie, al mismo ser vivo.
que prácticamente era diferente. Con el descubrimiento de Carl Bosch, les digo, se abre otro nuevo mundo, el mundo de las archeas, de las arqueobacterias. Y ya se habla de 3 dominios. En 1977, por eso yo un día dije, pero no, solo hay 2 dominios, porque era lo que me enseñaba en el segundo básico. En el 77 se hizo el descubrimiento, años después de 100 lo mencionaron. En 1981, el primer reporte de SIDA, ¿no? Hubo de vuelo general, yo estaba en colegio, hablaban del fin del mundo, hablaban de todo en esa época, ¿no? En 1981. Luc Montagnier fue el que descubrió quién era el virus que producía esta enfermedad. Craig Winter, la primera secuencia completa de un genoma humano. Cuando yo veía, jóvenes, las películas de los policías, cuando yo era chiquita, no existía esto de la prueba de ADN. Máximo era la prueba de tipo sanguíneo. Tonegawa, genética de los anticuerpos. Prushiner, descubrimiento de lo que son los priones. Warren y Marshall hizo el descubrimiento de que la úlcera estomacal y la gastritis era producto de una bacteria que se denominaba Helicobacter pylori y también se le atribuye, ¿no?, el tratamiento que se da a eso. Hansen, Barré y Montagnier en 2008, el descubrimiento del virus del papiloma humano, que puede ser una de las causas de lo que es el cáncer cervical, entre otras, ¿no? Y aquí faltaría también múltiples otros, pero lo que podemos agregar, prácticamente se está produciendo historia, ¿no? En esta época, el 2020, el 7 de enero, se identifica quién es el productor de lo que es el COVID-19, ¿no? Coronavirus, la D de, por si acaso, de COVID quiere decir enfermedad, ¿no? Y el 19 es el año en que, si bien no se ha detectado el virus, pero ya se hablaba de lo que es esta enfermedad, ¿no? El 31 de diciembre del 2019, ¿no? El virus se le ha dado el nombre de SARS-CoV-2. Claro que antes de este ya se hablaba, ¿no? Ya existía lo que es el coronavirus, ¿no? En el 2003 ya se mencionaba, si es SARS-CoV-2, se habla del SARS-CoV, ¿no? El síndrome de respiración aguda severa que dio en el 2013, pero no produjo, tantas muertes como se está produciendo en lo que es la actualidad, ¿no? 7 coronavirus que pueden presentarse en el ser humano hasta el momento se han descubierto. Hablando del premio Nobel, tenemos lo que es el premio Nobel de Medicina del año 2020, ¿no? Si bien el premio Nobel se lo otorga en lo que es literatura, en lo que es paz, descubrimientos físicos, químicos, también en medicina. Y este es el último del 2020 en lo que respecta a medicina. Se ha descubierto lo que es el virus de la hepatitis C. Si bien ya sabía que producía lo que es la A, la B, faltaba quién es el que producía a través de lo que es la vía sanguínea, lo que es la hepatitis C. Y fueron estos 3 que el 2020 ganaron este premio Nobel, ¿no? Falta ver el 2021, yo creo que va a estar muy relacionado con lo que es el COVID. Ya está el premio Nobel para aquellos que realizan descubrimientos en favor de la humanidad, ¿no? Nobel, increíblemente, ¿no? Su creador fue el descubridor de lo que es la dinamita. Y pucha, tiene 500 trabajos patentados en su nombre, incluso descubrió un cráter en lo que es la luna, ¿no? Y él decía que se le daba muy poco impulso, muy poco reconocimiento a aquellos investigadores. Entonces él dejó toda su, bueno, no toda, una parte mísera dice que dejó a lo que era su familia, pero todo el resto lo entregó a lo que es la ciencia. El premio más o menos de lo que es el premio Nobel, si tú lo ganas, ¿no? Puede ser una persona, puede ser una institución o un grupo de personas, más o menos equivale a $120,000. ¿Qué más podemos decir de Nobel? Nada más, él decía, ¿no? Ahora todo va a cambiar porque van a descubrir que con mi creación voy a destruir ejércitos, decía, con un dinamitazo. No, en realidad no se sabe por qué hizo esto, pero es algo grande para lo que es la ciencia. Un poquito de historia de microbiología en Bolivia. Tenemos el doctor Néstor Morales Villazón, ¿ya?
se creó el primer laboratorio de microbiología en La Paz el año 1908. En La Paz. Pero en Bolivia el primer laboratorio de microbiología fue creado en Sucre, el año 1895. No se estaba creando el premio Nobel, pero también el primer laboratorio en lo que es Sucre. Ya en 1985. En lo que respecta a La Paz, habla de laboratorio, no dicen que era mucho, demasiado, porque simplemente eran unas 2 o 3 habitaciones que contaban con un microscopio y algunas cajas PET, ¿no? Aquí en la Indaburo, donde era lo que es la Facultad de Medicina. En el año 1911, él era decano de salud, ¿no? En su misma gestión se creó lo que es la Escuela Nacional de Odontología. En 1919, este laboratorio que se encontraba de microbiología en lo que es la Indaburo, se fue trasladado a lo que es Miraflores. Tenemos a Félix Veintemilla, discípulo de Néstor Morales Villazón. Néstor Morales Villazón salió del país exiliado, ¿no? Pero lo que dicen, nunca dejó de ser boliviano. ¿Por qué? Porque en la época de Félix Veintemilla, en lo que es la guerra del Chaco, Veintemilla se determinó que las diarreas que se producían de nuestros soldados no eran producto de parásitos, eran bacterianos, estaba haciendo un mal tratamiento. Entonces, ¿qué hacía Néstor Morales Villazón? Trataba de conseguir toda la ayuda en lo que era medicación, antibióticos para combatir estas diarreas. Y pese a que él estaba exiliado del país, mandaba toda la ayuda posible para lo que era la guerra del Chaco. Félix Veintemilla combatió lo que es el tifus y lo que es la peste bubónica. En esa época nadie podía creer que en Bolivia exista peste bubónica. Él agarró las muestras y las envió hasta Chile y determinó que sí era. Y solicitó ayuda para combatir lo que era la peste bubónica. Identificó la disentería bacteriana, ya les dije que se manejaba como parásita, pero era bacteriana y, bueno, también la tuvo que combatir. Hizo el primer diagnóstico de lepra en Bolivia. Todas las muestras sobre algún paciente que se sospechaba que tenía lepra tenían que ser mandadas al exterior, pero él fue el primero en diagnosticar la lepra en Bolivia, ¿no? Decían que había bueno, es un poquito larga la historia. Luis Prado Barrientos combatió lo que es la fiebre amarilla, la peste bubónica, y él ya podía ya se elaboraba lo que era la lepromina en Bolivia, que era justamente para diagnosticar lo que es la lepra. Pero ya se elaboraba en grandes cantidades, ¿no? El doctor Anaut, programa de despiojamiento y la vacunación antivariciosa, ¿no? O sea, para lo que es la viruela. Luis Valverde Chinel, también se hicieron grandes estudios en lo que es el país, ¿no? Ahí se detectó y se la bautizó como fiebre hemorrágica boliviana. Había mucha gente que estaba muriendo en el oriente, pero decían que se desangraba, ¿no? Y él viajó no solo, era él, el boliviano, y muchos estudiosos del extranjero viajaron hasta el oriente y descubrieron el virus que lo producía. Lo bautizaron como virus machuco. Y también descubrieron el vector que se encargaba de transmitir este virus de un lugar a otro, ¿no? Era una especie de ratón, el cual se bautizó como Cayomis callos. Ahora, cuando se habla de lo que es la fiebre hemorrágica boliviana, se decían que era tan letal, que llegaba el avión al oriente, nadie bajaba. Solo bajaban los que tenían que descender, los que tenían que quedarse. Se cerraban las puertas del avión y se esperaba hasta que parta. Nadie bajaba para nada. Tenemos la doctora Laura Prado Pinel, que fundó, ¿no?, lo que es el laboratorio para lo que es tuberculosis, que hasta el día de hoy funciona. Eso acabó, comemos. Ya voy a acabar, jóvenes, por favor. La doctora Graciela López de Murillo, lo que fundó lo que es la INLASA. El doctor Cristian Tigroso y Raymond Esteves, que es uno de los textos en el que está basado el texto guía de microbiología, autores bolivianos, ¿no? Y el doctor Nicolás Salazar, que ya la elaboración de la vacuna para lo que era la rabia ya se elaboraba gracias a él en Bolivia. Y acabamos, jóvenes, ya una o dos diapositivas faltan. Desarrollo de la microbiología oral,
Ya sabemos que Anton van Leeuwenhoek es el padre de la microbiología, porque también se lo menciona en microbiología oral, porque parte de esos animalículos, como él los designaba, los observó en la saliva humana. Pierre Fauchard, el padre de la odontología, ¿no? Pierre Fauchard ya hablaba que existía lo que ahora más que nada se lo conoce como biofilm dental, lo que era la placa bacteriana, pero se lo conocía como placa bacteriana, en el producto de ciertas patologías en cavidad oral. Eso es lo que decía Pierre Fauchard. Pero la historia de Pierre Fauchard es muy linda, si algún rato lo pueden leer, chicos. Pierre Fauchard ya hacía hasta prótesis fija, ¿no? Tallaba lo que era huesos, pedazos de mármol, los amarraba con hilos de oro como puentes, ya hablaba de ciertos movimientos dentales para producir que alguna pieza se acomode en otro lugar. Pierre Fauchard ya utilizaba lo que eran empastes dentales, no utilizaba, incluso gran parte del instrumental de esta época es gracias a él. Él lo que hacía era el instrumental que utilizaban los relojeros, los joyeros, los adaptaba de modo que tú puedas utilizarlos para realizar ciertas técnicas. No olvidemos, estaba empezando lo que es la odontología, ¿no? Es muy linda la historia de Pierre Fauchard. Tenemos John Hunter, que hablaba de la diseminación de las infecciones. Él ya mencionaba que algunas alteraciones en lo que se producía cavidad oral podían llegar a producir otras. Leighton Miller, el padre de la microbiología oral, ya hablaba de lo que es la teoría quimioparasitaria, ¿no? Que menciona que que los microorganismos toman lo que es los hidratos de carbono, lo metabolizan y producen ácidos, ¿no? Leighton Miller, basado en los estudios de John Hunter, seguía hablando de lo que es la teoría focal, que decía que infecciones, abscesos, ¿no?, producidos por lo que son las piezas dentarias, podían producir otras patologías a distancia, o sea, en otro lugar del cuerpo. Jack Clark, descubridor de lo que es el Streptococcus mutans, que hasta el día de hoy es considerado el principal microorganismo etiológico de lo que es la caries dental, ¿no? Hubo una época que se lo consideraba el lactobacilo, bueno, eso lo vamos a hablar cuando lleguemos al lactobacilos. Paul Case hablaba de que es una enfermedad transmisible, ¿no? Hasta el día de hoy, ¿no? Algunos discuten eso, dicen, no se puede transmitir, algunos estudiosos de la actualidad, pero se han encontrado estudios en guarderías, por ejemplo, en Brasil hacen mucho este tipo de estudios, que todos los niños presentan casi todos los similares los microorganismos, los porcentajes de microorganismos, y aquí lo atribuyen a que muchas veces la que cuida al niño, agarra esta cuchara, le da uno, toma, ¿no? Entonces, ese es el modo en que se puede demostrar que es una enfermedad transmisible. Incluso cuando se han hecho estudios entre las muestras de lo que son las mamás y los bebés, igual se han encontrado coincidencias enormes y por eso se cree que se transmite. ¿Por qué? Porque la mamá tiene la costumbre, no debe estar en la boca a lo que es el bebé. Junto con lo que es la enfermedad transmisible, él ha demostrado que los antibióticos producen una reducción de estos microorganismos en cavidad oral. Robert Fisher y habla de una enfermedad multifactorial, no múltiples factores, no solo huésped, lo que es la dieta y lo que es el microorganismo. Antes se hablaba solo de esos tres, ¿no? Hunter agregó lo que es el factor tiempo, pero Fisher ya hablaba de muchos otros factores, económico, social, todo eso. Sigmund Sopransky mantiene de que la infección es polimicrobiana, no son solo ciertos microorganismos, son muchos microorganismos que participan en lo que es la caries dental. Si bien Streptococcus mutans va a participar, por ejemplo, en el inicio y en el avance, existen muchos otros microorganismos que una vez que Streptococcus mutans ha conseguido atravesar lo que es el esmalte, recién actúan a nivel de lo que es dentina y muchos otros a nivel de lo que es pulpa, ¿no? Ahí vienen anaerobios facultativos estrictos, anaerobios aerobios, todo eso. Toda esa parte nosotros lo vamos a ver en lo que es microbiología oral, casi para el tercer parcial. Listo, jóvenes, no sé, siempre me olvido ver mi hora. Ese es el tema de hoy. Uy, justo, así que
Listo, jóvenes, sé que tienen otra teórica. Si no hay ninguna pregunta sobre historia, bueno, les espero al siguiente viernes, que también me corresponde a mí darles la teórica. Tengan un buen día. Buenas tardes, doctora, gracias. Muchas gracias, A ustedes, doctora. jóvenes. Hasta luego. 135. Doctora. Sí, por favor, van a cesar sus micrófonos. La siguiente los voy a eliminar a esos que sí. Hasta luego. Hasta luego, doctora.